Hola, ¿qué tal amigos de Icono Veracruz? El día de hoy nos encontramos con la doctora Mónica Mendoza Madrigal, quien es académica, consultora política y activista. Y pues es un gusto tenerte en Icono Veracruz, Mónica. Aparte, una gran amiga. Ni que lo digas, el gusto es mío, me da muchísima alegría poder compartir contigo este espacio, queridísima Lucy, a quien me une un aprecio personal y un reconocimiento profesional de muchos años, y desde luego a todo el equipo de Icono Veracruz. Muchísimas gracias, Moni. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy especial, las mujeres en México, un tema que es fuerte, pero también es un tema que es indispensable meterlo en todas las agendas políticas. Pasan los años y yo creo que el tema de las mujeres sigue siendo el mismo, la violencia que se vive pues desde años y actualmente. ¿Qué es ser mujer en México, Moni? Ay, caray, qué compleja pregunta. Pareciera sencilla y es exactamente lo contrario. Es súper complejo. Ser mujer en México es, por lo pronto, ser parte del grupo poblacional mayoritario de este país. Somos el 52% de la población de este país, y eso nos debería de colocar en una situación de igualdad, pero vemos que la realidad es que en realidad somos un segmento de población que vive en condiciones de desigualdad con respecto de los hombres en todos los ámbitos de nuestra vida. La desigualdad que vivimos nos sitúa en una posición de infravaloración, nos coloca como víctimas y nos vulnera frecuentemente en contra pues de una serie de vejaciones que el sistema en general comete en contra de quienes se encuentran pues menos favorecidas o menos protegidas por el propio Estado, entendido como la totalidad de la suma total del gobierno, de las empresas y de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues eso somos las mujeres somos la mayoría de la población, pero también somos la población más desfavorecida en términos de desigualdad estructural. Claro, es un tema difícil porque somos fuerza. Realmente está comprobado de que en ciertos sectores la mujer es la que lleva la batuta, pues en la familia, incluso en el ámbito laboral, pero no somos reconocidas ante estas situaciones. Así es, efectivamente, esa es la situación de desigualdad estructural a la que me refería, en donde vemos que nuestra presencia o nuestra cuantiosa presencia numérica no se traduce en una representación digna, en una igualdad de derechos, ni en una equidad en la representación pública en ninguna de las otras fases. Entonces las mujeres necesitamos dejar solo de ser número, o sea, solo dejar de ser muchas y ser consideradas personas en igualdad de circunstancia con respecto de los hombres. Porque este fenómeno, ¿cómo es que surge, Moni, de acuerdo a tu análisis, el especializarte en este tema? ¿Es un tema de la familia? ¿Viene un tema de que las autoridades, pues a pesar de que sí ha habido avances en el tema de equidad de género, pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos nosotros padeciendo de esta violencia? A lo mejor lo que voy a decir les resulta un poco cuadrado o esquemático, pero lo digo con profunda convicción y como parte de un análisis que realmente es complejo. La razón de la desigualdad que nos coloca en una situación infravalorada a las mujeres con respecto de los hombres se debe fundamentalmente al patriarcado, el sistema patriarcal, el origen del sistema patriarcal, que no es culpa de los hombres, lo señalo con toda prontitud. El patriarcado es un sistema, es un modelo de vida que involucra a las personas, hombres y mujeres, y se ha reproducido generación tras generación porque impone una forma de comportamiento, una reproducción del poder específica que obedece pues a intereses muy particulares. Conviene o ha convenido así a quienes detentan el poder el que nosotros sigamos siendo parte de un sistema que puede ser
pues manipulado a través de usos y costumbres, a través de tradiciones, a través de la religión, a través de un mecanismo muy complejo en el cual todos los sectores, tanto, insisto, el gubernamental, el empresarial y el social, ahondan estas desigualdades que se van estableciendo como brechas que nos van separando del nivel de desarrollo equitativo con respecto de los hombres y nos van marginando. ¿Cuándo comenzó el patriarcado a operar de esta manera? Bueno, pues los estudios más remotos refieren a que esto comenzó a implementarse en el origen de la división sexual del trabajo. O sea, cuando en el origen de la humanidad se pusieron de acuerdo las personas habitantes en aquel momento de que a los hombres les iban a corresponder las tareas de la casa, de la casa en términos con Z, o sea, de cazar, de salir a cazar para la manutención, y a las mujeres les iba a corresponder atender la procreación y el mantenimiento, digamos que del núcleo familiar. Esa división sexual es la que da origen a todo el demás sistema. Y así ha ido evolucionando siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Es un sistema que está caduco, que ya no corresponde a la sociedad que hoy somos. La sociedad ha evolucionado en muchos sentidos por la evolución de los inventos, de la tecnología, de nuestras nuevas normas de comportamiento, de cómo somos hoy día. Y entonces ese modelo pues ha dejado de ser vigente. Y hoy estamos en un momento como de ruptura de ese patrón. Y lo vemos muy claramente, Lucy, yo sé que tú eres mamá y te está tocando criar a un joven ser a un niño, que claro, trae otro chip. Así otro es. chip completamente, y donde tú ves que estas pautas, incluso de educación y de comportamiento con las que nosotras aprendimos, ya no aplican, no alcanzan a ser una explicación suficiente para las infancias, porque hoy ellos, la explicación de lo digo yo porque soy tu mamá, ya no es suficiente. Necesitan tener otra clase de razonamiento porque el mundo en el que viven es diferente. Entonces estamos en una etapa de cambio por la propia evolución, donde este modelo, este sistema patriarcal, pues ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ha dejado de ser suficiente para definir cómo nos relacionamos entre los hombres y entre las mujeres. Ya este asunto de a ti te toca el azul porque eres hombre y a ti te toca el rosa porque eres mujer, y toda esa serie de estereotipos y de prejuicios construidos y que funcionaron durante tantos siglos, bueno, hoy día ya no son suficientes. Ya se está cambiando. Así es, y ahí es donde tenemos una ruptura. Entonces, claro, ese resquebrajamiento social a partir de una nueva forma de convivencia, pues obviamente está, digamos que haciendo un cisma, un temblor profundo en la forma de concebir a las sociedades, a las familias, a los gobiernos, a los regímenes, y eso particularmente es en parte lo que está detonando también pues este creciente agravamiento de las violencias. Por eso el incremento de las violencias, porque las mujeres estamos dejando de reproducir el rol que nos fue históricamente asignado. Claro, Moni, solamente para hacer esta diferencia o para poner en claro, muchas personas todavía como que no entienden cuál es la diferencia entre patriarcado y machismo. Ok, ahí muy bien. ¿Tú me podrías dar? Qué buena pregunta has dado, y yo espero de todo corazón que la audiencia de Ícono no considere esta mujer me vino aquí a dar clases. Al contrario, yo creo que son temas que hay que platicarlos, y que hay que platicarlos así como lo estamos haciendo ahora en el cafecito, y agradezco el espacio de los medios de comunicación para poder comentarlo. Ok, el patriarcado es el sistema, así funciona, el que pondera al hombre como el pater familia, el padre de la familia. Entonces su voluntad, su voz, su voluntad es la que se impone
a los demás integrantes de la familia, llámense hijos, hijas y esposa, desde luego, que quedan por debajo de su autoridad. Ese es el patriarcado. Ahora, el patriarcado, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo bajamos a la realidad? Pues lo bajamos a través de formas de comportamiento que en la práctica, en el yo cotidiano, perpetúen ese poder masculino. ¿Cuál es esa forma de comportamiento que perpetúa el poder masculino? La misoginia, justamente, ¿no? El machismo, la misoginia, que se traduce en comportamientos específicos, como este de aquí en mi casa mando yo, y quien me sirve la comida son o mi mujer, porque es mía, o mis hijas, porque también son mías, o mi hermana, o mi mamá, ¿no? Porque ellas sirven y yo soy el señor de la casa y yo ya llegué y aquí el único que tiene hambre soy yo, ¿no? Esas formas de comportamientos específicos que están muy arraigadas en la cultura latina, pero que no son exclusivas de la cultura latina, se repiten en muchos otros contextos, bueno, son la forma a través de la cual el patriarcado ha operado también a lo largo de tantos siglos, porque además estamos hablando de siglos. Decía yo que el patriarcado se ha servido, por ejemplo, de la educación, se ha servido de las costumbres, tradiciones y valores, pero también se ha servido de la religión. Y esto que comento, lo comento muy respetuosamente a todas las religiones. Las religiones son un instrumento para hacer prevalecer una ideología. Y esa ideología, fíjense qué interesante, se centra principalmente en ejercer el control hacia las mujeres a partir de nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es nuestro principal instrumento, y entonces si lo reducimos a que solo es un instrumento sexual para la procreación, entonces pasamos a ser parte del dominio masculino. Solo servimos en tanto somos madres y tenemos hijos. Si una mujer como yo, por ejemplo, de 48 años no es madre, entonces es menos mujer que otra que decidió ser madre. Esos son preceptos patriarcales ultramisóginos que ya hoy día ni siquiera caben, porque hay un montón de mujeres y también de hombres, ojo, debo de decirlo, yo conozco muchos jóvenes, hijos de amigas mías, que a muy temprana edad, o sea, ya mayores de edad, pero a muy temprana edad, de 19, 20 años, se han querido practicar la vasectomía porque eligen no ser padres, por diferentes razones. Claro. Entonces, ellos ya están rompiendo el mandato patriarcal, esa cadena de costumbres y valores deja de tener sentido en las sociedades contemporáneas. Tocaste un tema muy importante de que comentabas de los jóvenes que ya no quieren tener ahorita familia. No nada más son los jóvenes, también yo cada vez conozco más chicas que son generaciones más pequeñas que nosotros que dicen yo ya no quiero tener hijos. Tal vez, claro, dice, en su momento sí me hubiera gustado tenerlos, pero la situación en la que actualmente nos vivimos, presentamos, pues ya no son para traer hijos, y es como que cambiar patrones, ¿no?, en la sociedad. Fíjate que yo he observado mucho, porque soy maestra universitaria, he observado mucho entre mis estudiantes que tienen mucho este tema de la conciencia ambiental. Así es. Y entonces el tema de decir, a ver, le estamos haciendo un daño irreparable al planeta Tierra, y entonces, ¿qué tipo de calidad de vida le puedo llegar a heredar a mis hijos e hijas? Entonces prefiero no tener hijos e hijas porque a lo mejor va a venir otra pandemia o a lo mejor, en fin, estas circunstancias. Pero así como hay personas que deciden con mucha claridad y responsabilidad no tener hijos, hay quienes deciden tenerlo. El gran tema es que en esta generación eso sea una elección. En la generación de nuestras madres, Lucy, o de nuestras abuelas, no era una elección. La única posibilidad de ser mujer era ser madre. Y quedarse eran pocas mujeres, ¿no? Claro. Eran poco mujer. Y esos son cadenas que yo creo que todavía muchas personas siguen viviendo,
porque pues en los poblados que todavía, a pesar de que ya hay un poquito más de información, pero las mujeres nos siguen viendo como un objeto, ¿no? Un objeto que tiene que ser de represión prácticamente. Totalmente, y es lo que te digo, o sea, nos toman como rehenes solo a partir de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo pues es un órgano sexuado, entonces solo valemos a partir de nuestros órganos sexuales. Por eso, por ejemplo, todo este asunto de mostrar a la muchacha del clima en el noticiero de cualquier cadena de televisión que usted quiera ver, con poca ropa. ¿Por qué las muchachas del clima tienen poca ropa? ¿Acaso tienen mucho calor o qué cosa? Bueno, es solo utilizarlas a partir de que son bellas o tienen buen cuerpo o solo sirven para el goce del otro. Eso se está acabando. Hay cada vez más mujeres que se niegan a reproducir ese mandato patriarcal. Recordarás el año pasado que hubo Juegos Olímpicos, como hubo varias delegaciones deportivas de diferentes disciplinas que salían los equipos que usualmente veíamos, no sé, por ejemplo, las del voleibol, ¿no? Que usualmente las veíamos en bikini, sí, practicando, sí. Salieron con uniformes completos, ¿no? Porque dijeron, yo vine a jugar voleibol, no a enseñar las pompas. Entonces, ese ir rompiendo poco a poco esos cánones que establecen, pues que a ver, las muchachas, que pasen las muchachas para que vayamos viendo cómo desfilan. Esa es una barbaridad que hoy día ya estamos rompiendo y debo decirlo y hay que ser justas. Las mujeres de nuestra edad, digo, tú eres mucho más jovencita que yo, pero las mujeres de nuestra edad, adultas, lo estamos haciendo incluso más lento que las jovencitas. Las jovencitas son las que le han puesto dinamita a este asunto. Y las jovencitas tienen súper claro el tema de no me mires así porque es una mirada lasciva y yo te dije que no, y es no quiero, y el que yo venga en mini bikini no quiere decir, eso no te da derecho a que me faltes al respeto. En fin, claro, toda esta serie de prácticas que durante muchas generaciones fueron normalizadas, fueron invisibilizadas. Bueno, ya hoy estamos en una coyuntura en donde no hay tolerancia a eso. Basta de seguir justificando estas formas de agresión, estas formas de violencia que fueron, pues, durante décadas el secreto mejor guardado de familias, de generaciones y de personas que les hacían daño, que les lastimaban, que les vulneraban, que atentaban contra su autoestima, pero que jamás lo decían porque a lo mejor habían sido abusadas por alguien de la familia a temprana edad y lo vivían además con vergüenza y con culpa. Pues sí, no son el agresor como para tener que vivirlo de esa manera. Entonces, por eso es que te insisto tanto en comentarte a ti y comentar a la audiencia que estamos viviendo un momento de cambio que es irreversible. A lo mejor usted, en su familia, en su contexto cercano, todavía eso no lo vive tan marcadamente. No se desespere, porque le va a llegar irremediablemente. Hacia allá vamos. Las sociedades están en un proceso de transformación irreversible. Ese es un tema también que qué bueno que lo tocaste, Moni, porque pues anteriormente a nosotros nos decían que mientras más calladitas mejor, ¿no? Y si te pasa algo, mejor no lo cuentes porque pues uno era la culpable, ¿no? Y ahorita sí es cierto, las chicas, las jovencitas de universidad, de prepa, ya traen el chip que tú dices y que realmente están revolucionando la sociedad. Hay una frase, yo tengo mi playera y mira, no lo pensé, si no me hubiera puesto mi playera para la entrevista. Tengo una playera que dice, calladitas no nos vemos más bonitas. Claro, porque el modelo patriarcal de belleza femenina era la mujer sumisa y abnegada. Y una mujer que es sumisa y abnegada es callada. Entonces no anda revelando los asuntos privados que ocurren en casa, no tiene por qué comunicarlos. Todos esos son mecanismos de control que permitían que la misoginia se apoderara del control de la vida familiar y que el patriarcado gobernara en la vida familiar. Bueno, hoy por eso una frase muy recurrente en las marchas y en las consignas que ponen las chicas y eso es, nunca más tendrán nuestro silencio. Lo han tenido durante milenios. Claro. Durante milenios nos enseñaron a callar lo que sentíamos, lo que nos dolía, lo que nos lastimaba, lo que nos vejaba. Ya no.
Empezar a verbalizar lo que sentimos, lo que nos pasa, es el primer paso para poder combatir el problema de la violencia. Por ejemplo, antes de platicar hoy con ustedes, tuve oportunidad de platicar con otra colega periodista, por ejemplo, sobre la violencia vicaria, que es una de las tantas manifestaciones de la violencia. Me decía, ¿cuántos casos hay? Le digo, no tenemos idea, porque es de una dimensión tan grande que un caso saca otro y saca otro y saca otro y saca otro. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no se había dicho? Dije, porque lo estamos empezando a ver ahora, pero las que lo estamos empezando a ver somos las mujeres, que decimos, ah, caray, eso de que no me daba dinero era violencia. Y ah, caray, eso que me decía, ay, cállate, estás loca o estás en tus días, es violencia. O eso de que mis hijos también me empezaron a faltar al respeto, pues resulta que no era normal. Entonces, te das cuenta cómo nombrarlo es el primer paso para reconocerlo y combatirlo. Cuando una mujer se percata que ha sido víctima de violencia, es un choque bien fuerte, porque entonces te das cuenta que tú que te creías valiente, también eres vulnerable. Y ojo, Lucy, ser víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones no es una cuestión de clase social. Siempre hemos pensado eso, hemos estigmatizado eso, decir, ay, sí, es que pues por las más pobres son las que son más vulnerables. No, hombre, querida. Hay un montón de mujeres en altos puestos de poder o con altos niveles de instrucción académica que lo mismo viven que una mujer humilde de la sierra. Porque lo que nos vulnera no es la condición de clase ni la preparación, lo que nos vulnera es ser mujeres. Y el contexto en el que se encuentran, ¿no? Ahorita has tocado un tema de bueno, a ese tema iba yo, porque recuerdo en una entrevista de Olga Cordero cuando era ministra en la Suprema Corte de Justicia que ella quería la presidencia. Ahorita pues acaban de nombrar a la primera mujer en la Suprema Corte de Justicia, que ya es un gran avance también en esa parte, pero ella en su momento dijo que a los hombres no les gustaba que las mandaran las mujeres, que por eso ella no había podido llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? De ahí te das cuenta de lo que tú me estás diciendo, porque es lo que dicen, a los hombres no les ha gustado que las mujeres cada vez tengamos más poder dentro de los puestos, ¿no? Y te voy a decir algo un poco injusticia hacia los hombres. A ellos les así como a nosotros nos enseñaron que nuestro lugar era calladitas y sumisas y un paso atrás y en el hogar y todos tenían que saber hacer chilpachole de jaiba y si no, has fracasado en la vida si no haces chilpachole de jaiba. Así, de la misma manera, a los hombres les enseñaron que la única forma de ser hombres es, ya sabes, ¿no? Ser feos, fuertes y formales y imponerse por el uso de la fuerza y todas estas otras formas. Y entonces, ¿qué pasa con los hombres que no lo son? También para ellos ha sido cargar con un peso muy fuerte, porque históricamente incluso se les ha cuestionado su virilidad. Ah, seguro es gay. Ah, ha de ser maricón porque no le grita a su mujer, ¿no? Claro. O mandilón o no sé qué. Entonces, de pronto vemos cómo, o sea, y eso es algo que quiero subrayar mucho, aprovechando la oportunidad de esta entrevista, el patriarcado y el machismo nos hace daño a las mujeres y a los hombres. A las mujeres nos mata, pero a los hombres los presiona y los condena a la cárcel de la violencia. Así es. Y es hora de poner un alto a esa realidad. Y esto que mencionas de Olga Sánchez Cordero y la ruptura de los techos de cristal, fíjate qué bonito esto que voy a decir. A lo mejor algunas personas que nos están viendo ahora han leído o cuando fueron niñas y niños les pasaba como a mí que les compartían historias de mujeres extranjeras que vivieron en otro momento y que les eran inspiradoras y sus madres y sus padres les decían, si te esfuerzas o si estudias mucho vas a poder llegar a ser como fulana de tal que se murió en el siglo quién sabe cuál, ¿no? O sea, hace un montón de años. Bueno, hoy día
las niñas de hoy, los niños de hoy, no necesitan inspirarse en modelos de liderazgos de hace décadas o de hace siglos, porque gracias a todo este esfuerzo, a toda esta inercia, hoy día ya tenemos modelos a seguir vivos y vigentes y cercanos, personas cercanas a nosotros que han sido disruptivas y que han logrado sobresalir y ser por primera vez, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas acá no habrá que por primera vez han llegado a un cierto grado académico? Por ejemplo, yo en mi familia soy la primera persona con un postdoctorado o cursando un postdoctorado en mi familia. Y soy mujer. Así, ¿no? O sea, nos ha tocado la oportunidad de ir abriendo brecha, de rompiendo los techos de cristal. Eso es importante en el orden simbólico, Lucy, es importante para el ejemplo, para que digamos, mira, si ella pudo, yo también puedo, y entonces vamos adelante. Pero ocupar estos lugares no es solo o no es solito lo que va a transformar la realidad. Es una parte importante, pero no lo es todo. Por ejemplo, en las cámaras de diputados o en los congresos estatales. Por ejemplo, en el de Veracruz. Esta es la segunda legislatura paritaria. La segunda legislatura en donde hay exactamente la misma cantidad de mujeres que de hombres. De hecho, en esta legislatura hay una mujer más, porque en los hombres hay uno que es de la diversidad. Entonces, bueno, son 24 diputados y un diputade, y hay 25 diputadas. El gran tema, o sea, lo que te estoy tratando de decir es, muy bien, que ya hay 25, qué bueno. Ahora, esas 25, ¿qué están haciendo? Por lo pronto en Veracruz, a estas alturas, un año, 2 meses después de instalada esta legislatura, no hay una sola ley en favor de las mujeres aprobada por esta legislatura. Una sola ley no hay. ¿Eso qué quiere decir? Que no nada más necesitamos que las mujeres lleguen y rompan los techos de cristal. Necesitamos que las mujeres con conciencia feminista lleguen al poder y ejerzan el poder. Y el problema es, pues sí, que a los hombres los hombres no están dispuestos a ceder el poder, no les parece que sea algo que nos corresponda. Ya nos tuvieron que dar lugares, bueno, pero calladas. Pero el gran tema es romper el mandato patriarcal para decir, yo llegué aquí por ser mujer para representar mujeres. Con permisito, aquí se gobierna diferente. Pues no nos vamos muy lejos, lo que le pasó a la iniciativa de Anilú Ingram, que no pasó. Cuando ni siquiera la listaron, o sea, ni siquiera la listaron, ¿no? Exacto. Y pues entonces, ¿dónde queda todo el discurso de la equidad de género? Exactamente, ese es el tema. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Que seguir trabajando. Hay una frase que decían las feministas de los años 60 que es muy real. Cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. El que haya mujeres no significa que va a representar un avance para las otras mujeres. Claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues asegurarnos muy bien quiénes son las que llegan y por qué llegan y cómo llegan. Y acompañarlas. Porque el poder es un lugar muy solitario, se ejerce en solitario. Entonces, estando allí, están a expensas de estos, los machos con poder, que no quieren ceder ni un ápice. Y ellas ahí solas, pues finalmente acaban doblegándose ante su imposición. Por eso hay que acompañarlas, por eso hay que acuerparlas, por eso hay... Por ejemplo, lo que hacemos nosotras desde el capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo es acompañarlas, decirles, no están solas, vamos con ustedes. ¿Cuántas personas integran la asociación?
Somos más de 100, amiga. Somos más de 100 en el estado. Claro, no todas tienen una presencia tan activa, digo, como en todo, pero somos más de 100 y somos, fíjate bien, somos 8 diputadas, o tenemos 8 diputadas locales entre nuestras integrantes. Tenemos 2 diputadas federales, es que aquí tengo una compañera que me está acompañando, mira, se las voy a enseñar para que la salude. Ella se llama Tete. Hola. Hola, mucho gusto. Ella es la secretaria técnica del capítulo Veracruz, también una feminista muy comprometida. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, pues tenemos 8 diputadas locales, 2 diputadas federales, una senadora de la República, tenemos una presidenta de partido político en el estado, tenemos a todas las dirigentes de mujeres de todos los partidos políticos de la entidad, tenemos regidoras, síndicas, tenemos presidentas municipales, creo que no tenemos presidentas municipales. Del OPLE, ¿no? Están del OPLE, del Tribunal Electoral. No, la verdad es que muy bien. Somos mujeres políticas, todas que hacemos política o desde la academia, o la consultoría, o la sociedad civil, o los cargos públicos. Ah, ok. Oye, Moni, ¿y qué opinas acerca de los movimientos feministas? Pues pues son extraordinarios, pero la gente todavía, pues, desgraciadamente a veces desde el poder los minimiza, ¿no? Diciendo que solamente causan destrozos, ven lo negativo de los movimientos. Mira, es un tema complicado y que, como bien lo señalas, a la ciudadanía le genera inquietud. Y les voy a decir algo. Pensemos en cualquiera de los derechos que ustedes y yo gozamos hoy día. Por ejemplo, el derecho a ir a la escuela, el derecho a tener propiedades a nuestro nombre. Hace 50 años, si hubiéramos usado pantalón, nos hubieran mandado a la cárcel porque estábamos rompiendo el buen vestir de las mujeres. Cualquier derecho en el que ustedes piensen del que hoy gozan, por ese derecho, otras mujeres antes pelearon, fueron perseguidas y hasta perdieron la vida. Todos los derechos fueron defendidos y alcanzados gracias a movimientos feministas que en otros momentos pelearon por su defensa. Algo tan simple como ir a la escuela no estaba permitido hace 2 siglos y medio. Hace apenas un siglo comenzó. De hecho, ayer celebramos la primera elección de una mujer diputada local en este país, que fue en San Luis Potosí. En fin, o sea, tenemos derechos de los que gozamos que ni siquiera reparamos en ello, por los que antes mujeres feministas lucharon así, disruptivamente, rompiendo cristales, yendo a la cárcel, poniendo bombas, y que hoy hacen nuestra vida más feliz. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún movimiento ha sido quietecito, calladito, bonito, ordenadito. Ha obtenido derechos gracias a que ha retado a los gobiernos históricamente para obligarlos al reconocimiento de derechos. Entonces no debemos de perder de vista que lo que ha motivado que en su momento algunas organizaciones feministas salieran a generar desorden público es el cansancio absoluto que la corrupción y la impunidad provocan hacia la causa de las mujeres y la violencia de las que somos víctimas. Entonces, por esa razón y para llamar la atención, para decir, ¡hey! O sea, nuestras vidas importan, fue que se empezó a rayar y a poner la brillantina y a todo esto otro. Eso no va a durar siempre. Es un momento específico para llamar la atención. Pero lo siguiente es sentarnos a negociar, generar diálogo, proponer iniciativas, avanzar en las negociaciones, todo esto otro. Entonces, bueno, yo quisiera que quienes dicen que les importan mucho los edificios por un segundo pensaran, ¿y qué harían ustedes si les hubieran asesinado una hija, una hermana, una madre, una sobrina, una novia, una esposa, y el Estado simplemente no hiciera nada? ¿No estarían ustedes también dispuestos a quemarlo todo? Bueno, lo que están haciendo ellas es exactamente eso.
Entonces, creo que debemos un poco dejar de pensar solo en nuestro privilegio de personas afortunadas y situarnos en el dolor del otro y de qué tanto debe de doler como para ser capaz de perderlo todo porque ya no tienes nada que perder. Claro. Por ahí va un poco. Pues desgraciadamente los feminicidios siguen, no nos podemos cerrar de ojos ni tapar el sol con un dedo. Todos los días nos levantamos con una noticia de que desapareció una señorita, pues que ya pasaron días y no las encuentran. Es un tema desgraciadamente doloroso para todas las mujeres, ¿no? Y de impunidad terrible, claro. Querida Lucy. O sea, cuando yo digo el Estado, o sea, no quiero que se entienda que yo estoy atacando al gobierno de Veracruz. El Estado son todos los gobiernos de todas las entidades, el federal, los estatales, los municipales, están absolutamente rebasados, son incompetentes por omisión o por corrupción. Así es. ¿Qué pasaría de esos casos? ¿O qué sería de esos casos si no hubiera detrás de ellos mujeres y organizaciones de mujeres exigiendo justicia? Ahí es también cuando las activistas, cuando las feministas y cuando las chavas dicen, no me protege la policía, me protegen mis amigas. Es una metáfora. Es decir, estamos solas, porque yo sé que si algo me pasa, quien me va a salir a buscar no es la policía. Claro. Me va a buscar mi madre. Y si es necesario que con sus manos cabe la tierra para hallar mis restos, lo va a hacer. Sí. Entonces, esa es la única alternativa que está quedando para enfrentar las violencias. La certeza de que hay redes de mujeres que son las que están allí para exigir justicia cuando la justicia falta. Para visibilizarla. Y para reclamarla. Porque un gobierno que no resuelve un caso, un delito, el que sea, es un gobierno omiso. Así es. No está haciendo la responsabilidad para la cual se le paga. Exactamente. Entonces, ahí hay una responsabilidad que cumplir. El INEGI decía que 7 de cada 10 mujeres en el 2022 sufrió de violencia. 7 de cada 10 mujeres. O sea, es una cifra muy fuerte, muy difícil de digerir, porque son 7 mujeres y solamente 3 mujeres pueden vivir en un lugar literalmente seguro. Pero no para siempre. Lo que revela en realidad esa estadística es que con toda seguridad, tarde o temprano vivirán una situación de violencia. Qué difícil, Moni, qué difícil. No, es espantoso. Es espantoso porque además, bueno, como tú sabes, lo comparto con mucho gusto con tu audiencia, el instrumento legal que nos protege ante las violencias es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el principal aporte de este instrumento jurídico es que tipifica los tipos y modalidades de la violencia. O sea, nos dice cuántos tipos hay y en dónde se presentan, ¿no? Que ya sabemos que hay un montón. Eran 8 tipos y 7 modalidades, pero ya son más porque se han ido incorporando otras. Digo, la digital, la política, la mediática, en fin, todas estas. Lo más terrible de estas cifras que da a conocer el INEGI a través de la aplicación de un instrumento que es muy valioso, que es la ENDIRE, se llama, la encuesta de la dinámica de las relaciones en los hogares, que se había dejado de aplicar, se aplicó, digamos que por última vez en el 2016 y de ahí hasta el 2021, que son los resultados que se dan a conocer en el 2022. Es un instrumento muy valioso porque nos permite tener claridad de dónde está la violencia. Además de que revela estas cifras, señala que la mayor, fíjate bien qué grave, que la mayor incidencia de esas violencias ocurre en el hogar. ¿Por qué revela esto el INEGI? Bueno, pues porque aplica el instrumento en la pandemia. Entonces, el que las mujeres volviéramos a ese lugar del que escapamos cuando empezamos a ir a trabajar y que la emancipación de nuestros derechos nos permitió salir y tener otros ámbitos de interacción, pero la pandemia nos trajo de regreso, ¡pum!, nos volvió a encerrar con nuestros victimarios. Y entonces eso es
una barbaridad, Lucy, porque quiere decir que el lugar en donde estamos más desprotegidas es en el hogar. Y es espantoso, porque ya sabíamos que las calles eran inseguras, ya sabemos que el entorno digital es inseguro, pero nuestras casas, pues, ¿con quiénes estamos viendo? 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México han sido víctimas de la violencia machista. Acá, mi queridísima secretaria técnica me está haciendo favor de ampliarme los datos. Muchas gracias. 50,5 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años han atravesado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El 70.1% de la población. Ese es otro dato que quiero, si tú me lo permites, robarte la palabra unos segundos para señalar. Hay una característica adicional que quiero colocar en la discusión ahora. ¿Qué es lo que estamos, tenemos violencia en contra de las mujeres desde hace muchos años? 20 particularmente, de 20 años a la fecha, esto se ha vuelto el infierno. ¿Qué estamos observando en los últimos años hasta el día de hoy? Una, que la mayoría que la violencia más grave ocurre en el hogar, pero hay otras dos realidades que son tremendas. 2, que cada vez se asesina a las mujeres con mayor saña, no nada más nos matan, nos descuartizan, nos prenden fuego, nos desfiguran. ¿Cómo se llama esta donde nos te quitan la piel así te la arrancan? La de Ingrid Escamilla. Te degollan. Es cada vez con mayor saña, lo cual revela el odio hacia las mujeres. Y la tercera y última característica de estas manifestaciones de la violencia, que son brutales, es que cada vez es a niñas menores de edad. Cada vez es a niñas más chiquitas. Tiene un comportamiento, y yo les invito a ustedes a que pongan atención en lo siguiente. Sí. Ustedes y yo, que estamos en el Facebook todo el tiempo, vemos las fichas de desaparición de víctimas. Observen la edad de las víctimas desaparecidas. Cada vez son de menor edad. Sí. Todas son chavitas. Desgraciadamente. Todas son chavitas. ¿Eso qué revela? No se necesita ser un genio para saber que eso revela trata. Lo que antes se llamaba trata de blancas, que es un término discriminatorio. En realidad, la trata supone explotación sexual. Y eso ocurre porque las redes del crimen organizado no todo el tiempo pues están haciendo golpes monumentales para el tránsito de drogas. ¿En qué se entretienen mientras asestan otro duro golpe? ¿En qué se ocupan para que les genere dinero para mantener a toda la industria del crimen de esa región, en la que pagan sí a los delincuentes, pero también compran autoridades y todo lo demás? ¿Qué trabajo hacen? Pues se dedican al comercio sexual. Claro. Entonces, allí yo quisiera ir cerrando, si me lo permites. No nada más hay que conocer la naturaleza del problema, hay que saber cómo podemos o qué podemos hacer desde mi lugar. Yo solo soy maestra de escuela, oiga, ¿yo qué puedo hacer? Pues, ¿qué puedo hacer de entrada? Por lo pronto, no comerciar con imágenes sexuales, no te comparto packs, no denuestro nunca a una mujer en una red pública. A mí, ¿qué me importa que si se puso esa falda se vea gorda? Yo no me veo mejor. Entonces, en uno comienza la reproducción de la violencia y en uno termina, o debe de terminar, ¿no? Porque es bien cómodo decir, sí, qué barbaridad, ¿cómo están los feminicidios gravísimos? Ahí te va el pack de tu sobrina, ¿no? Es incoherente, ¿no? Claro. Absolutamente incoherente, porque creemos que lo tiene que hacer el otro, y que ese otro fundamentalmente tiene que ser el gobierno. El gobierno es ineficaz y va a seguir siendo ineficaz, porque el gobierno funciona con recursos públicos, y si de entrada su principal interés es perpetuarse en el poder, pues los recursos públicos no los va a ocupar para hacer su trabajo, los va a utilizar para promocionarse. Claro. Pero hay una parte social en esto, en una parte que nos compete, y tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Yo de vez en cuando, por ejemplo, les platico en mi Facebook, pongo letreritos que dicen, si es misógino, no es chiste. Exacto. Ocupa la creatividad para pensar.
O sea, de vez en cuando, ¿no? También como ustedes, yo tengo mis chats de mis primos y primas. También como ustedes, mis primos luego se echan unas puntadas bien simpáticas, ¿no? Yo le contesto, oye, primo, no manches, ¿te gustaría que la de la foto fuera tu hija? Ah, ¿no? Ah, bueno, pues entonces deja de estar compartiendo estas barbajanadas. Y cositas así que podemos empezar a hacer. A ver, yo no sé si ustedes tienen Telegram. Yo hice este ejercicio apenas hace unos días y de verdad me quedé aterrada. No soy experta en Telegram, entonces a lo mejor ustedes esto ya lo saben, yo no lo sabía y me sorprendió mucho. Hay una modalidad en el Telegram donde uno puede se dice rastrear contactos de Telegram, o sea, ver qué personas que están cerca de ti tienen Telegram para enviarles invitación y aumentar, como el Facebook, o sea, aumentar su cadena de contactos. Y entonces te manda personas y te manda grupos. ¿Saben qué grupos me aparecieron? Porque yo le di, yo dije, a ver, ¿quién está cerca de mí? Capaz que me interesa y lo quiero de contacto, ¿no? Le doy a ver, ¿qué grupos tengo cerca? Y me dio, nenorras de la prepa, Jalapa, muchachitas pansexuales, grupos cerrados de Telegram. ¿Para qué ocupan eso? Solo para pasarse packs. Así es. Y ahí seguramente estamos ustedes y yo y... Entonces, ¿cuándo se va a parar eso? Cuando uno deje de consumirlo. Tomemos conciencia. Yo creo que aquí todos nos tenemos que cuidar entre todos y las mujeres sobre todo cuidarnos entre nosotras. Y lejos de decir que no hay mujer, que dice que no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer, ya quitar ese estigma porque realmente lejos de ayudarnos nos perjudica en todo, Moni. Así es, querida Luz, y yo siempre digo que no le hagamos el caldo gordo al patriarcado. El patriarcado ya funciona y ha funcionado así durante varios milenios, como para que las mujeres vengamos a hacerles el trabajo sucio. Ya basta, vamos a demostrarles que no es cierto, que no es cierto. A ver, Lucy, ¿cuántos años tú y yo tenemos de conocernos? Ay, debe tener como 10, 15 años, yo creo más o menos. Ajá. Más o menos. Y no eres mi enemiga. ¿Podemos ser amigas? Claro que podemos ser amigas. Claro que podemos ser amigas. Entonces, o sea, que la realidad demuestre que la unión entre mujeres es lo que nos hace fuertes. Claro que al patriarcado no le conviene que estemos organizadas, que estemos unidas, porque nos quieren solitas y aisladas para poder manejarnos. Por eso nos convencen de que tenemos que estar en competencia, que nos tenemos que poner en el pie, que nos tenemos que sacar la lengua y todo lo demás. Pues no, me rebelo contra el patriarcado. Me rebelo contra el patriarcado. Bueno, y ya para ir finalizando, ¿qué les dirías a las chicas, pues prácticamente las generaciones más pequeñas, pues para que se cuiden, para que eviten caer en el delito de trata, que es realmente ahorita un tema que preocupa y debería de ocuparnos? Que estén muy alertas, por favor, me preocupa mucho el uso de internet, cuídense con lo que suben a Facebook, ustedes son dueñas de su cuerpo, enséñenselo a quien ustedes quieran, pero cualquier fotografía que se tomen es susceptible de ser hackeada, cualquier fotografía, aunque solo la guarden en su nube. Entonces, mejor enséñenle su cuerpo a quien ustedes quieran, así en persona, y de esa manera se verán menos expuestas a cualquier tipo de extorsión, a cualquier tipo de violencia. No tienen de verdad idea de la cantidad de casos que hay con eso. Y uno dice, pero ¿por qué seguir mandándose los sextings? No satanizo para nada el sexting, solo cuiden sus fotos, ¿no? Y eso las va a ayudar mucho y en todos los sentidos estar muy alertas del tipo de violencia que las rodea, para que la puedan detectar a tiempo cuando no tenga que ser pues con una mala experiencia. Así es. Pues te agradezco mucho, Moni, invita a las personas, es un tema muy amplio, la verdad. Esperemos que podamos tener otra entrevista para seguir hablando del tema y tener una segunda parte para abordar. Son muchísimos temas para hablar acerca de, pues, la mujer, el desarrollo, todavía los tabús, los mitos, todo lo que existe alrededor de nosotras.
Y pues para que vean tu entrevista y para que esperen la siguiente, por favor. Ay, claro que sí, no, estoy agradecidísima, de verdad, mi querida Lucy, contigo, con la revista Ícono, y les felicito ampliamente por abrir su espacio para hablar sobre temas de mayor profundidad que nos competen a todas y a todos. Claro. Así que, bueno, pues están muy, muy cordialmente invitados a ver desde luego esta entrevista aquí en Ícono Veracruz y estar pendientes de una segunda parte de la conversación. Ustedes escriban a Ícono en sus redes sociales para que nos sugieran qué temas quieren que tratemos, y de verdad, con todo gusto, nosotros en la mejor de las disponibilidades de charlar con ustedes en la red, en el capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. Hay expertas en muchas áreas, así que bueno, pues nos ponemos a su disposición con todo gusto para poder aportar en lo que sea necesario. Y si usted quiere que les vayamos a dar una platiquita a su escuela, a su centro de trabajo, con su café con sus amigas, con quien usted quiera, también con todo gusto, porque de lo que se trata es de ampliar la cadena de derechos. Así que acá estamos con todo gusto. ¿Y tus redes sociales, Moni, para que la gente te pueda seguir? Claro que sí, yo soy Mónica, Mónica Mendoza Madrigal es mi nombre, y entonces así me encuentran en todas las redes, fundamentalmente en Twitter, soy @MónicaMendozaM, y en Facebook estoy como Mónica Mendoza, no me acuerdo qué más. También estoy en Instagram y en LinkedIn, en la que ustedes quieran, ahí me encuentran. Ahí te pueden encontrar. Pues te agradezco mucho tu espacio, Moni, tu tiempo, la entrevista. Sabes que eres una amiga muy querida y a mí me fascina hablar de estos temas, y pues esperemos que sigamos teniendo estos espacios. Muchísimas gracias. Te reconozco tu compromiso y de verdad el cariño es recíproco. Tengo todavía aquella velita de bambú que me regalaste. La guardo con mucho cariño, ilumina mi casa, y aquí se te tiene muy presente siempre. Muchas gracias, Moni. Te mando un abrazote, y también les pido a los que nos estén viendo que nos sigan a través de www.iconoveracruz.com.mx y en todas nuestras redes sociales como Ícono Veracruz. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos, Moni. Claro que sí. Muchas gracias, Lucy. Un abrazo. Buen año, buen 2023. Igualmente. Bye. Chao.